Hola, hola mi gente, soy yo de nuevo y el libro que les voy a hablar el día de hoy es Activa tu vida, conecta con tus creencias y tus valores con la ayuda de la terapia de aceptación y compromiso y el Mindfulness, si es que lo pronuncié bien, el cual me compré en la librería Antártica, que si bien o si mal no recuerdo, también el último libro lo compré en la librería Antártica. Bueno, como siempre parto avisándoles, alerta de spoilers, porque en este canal les leo fragmentos que me parecen interesantes de los libros que voy leyendo y que creo que les pueden ayudar para superar la ansiedad, la depresión y algunos miedos por los cuales puedan estar atravesando. En especial este libro habla harto de la depresión y un poco de la ansiedad. Eh, bueno, aquí parte con el título del libro y aquí hay tres autores. No se trata solo de un solo autor. Luego está el índice y parte con la introducción que se titula Desestáncate y disfruta de la vida. Y dice que si has comenzado a leer este libro, es posible que dos cosas sean ciertas. Uno, hay algo en tu vida que te gustaría cambiar y dos, no estás seguro de cómo cambiarlo. Quizás te encuentres pasando más tiempo del que te gustaría dentro de tu cabeza, preocupándote por el futuro o viviendo del pasado, y sientas que la vida pasa. Tal vez note que te sientes desesperanzado o infeliz, pero no estás seguro de cómo salir adelante. Es posible que simplemente te sientas estancado, como si todos los demás estuvieran viviendo la vida y tú te encontraras a un lado observando desde el exterior. Eh, Sin embargo, y aquí nos vamos un poquito adelantando a la página 19, sin embargo, este libro se basa en la terapia de la aceptación y compromiso, que se va a abreviar a lo largo de todo el libro como AST, por sus siglas en inglés, y que en inglés significa actuar, y que no se trata de un conjunto de reglas, sino de una forma de vivir la vida. Y se ha demostrado que AST es una de las fórmulas más eficaces de ayudar a las personas a desestancarse, a escapar de las arenas movedizas que pueden ser las experiencias internas incómodas, pero sin luchar contra ellas, suprimir ni cambiarlas, sino desarrollando una voluntad propia por hacer lo que nos satisfaga, incluso si eso significa entrar en contacto con pensamientos o sentimientos dolorosos. La vida es para vivirla y muchos estamos tan ocupados con el trabajo de vivir la vida que no nos detenemos a pensar qué es lo que de verdad nos importa. AST, que es la terapia de aceptación y compromiso, implica pulsar el botón de pausa y hacernos preguntas a las que la mayoría de nosotros no solemos dedicar mucho tiempo. ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Qué es lo que me importa? ¿Cómo quiero usar la cantidad limitada de tiempo y energía que tengo todos los días? Estas preguntas nos ayudan a fijar metas que nos acercan más a la vida que queremos tener y nos motivan a llevar a cabo acciones fieles a nuestros valores, por más pequeños que sean. Luego el autor nos habla de conceptos claves para transformar tu vida para mejor y que se refiere a lo largo del libro, que son abierto, consciente y activo. Aquí está, las tres palabras, como los tres conceptos claves. Eh, Abierto, ser abierto significa aprender a responder de forma más efectiva a los pensamientos y sentimientos dolorosos y desagradables que son parte inevitable de la experiencia humana, para que dejen de interponerse en ti y las cosas que valoras. Consciente. Ser consciente significa salir poco a poco del piloto automático y comenzar a conectar con lo que sucede a nuestro alrededor y dentro de nosotros en el aquí y ahora. Significa usar la conciencia plena o mindfulness para darnos cuenta de los detalles más pequeños y la belleza que nos rodea y que a veces pasamos por alto cuando estamos demasiado metidos en nuestra cabeza, resolviendo problemas, comparando, juzgando, criticando y haciendo todo eso para lo que la mente es tan buena. La conciencia también puede ayudarnos a detectar oportunidades que podrían habérsenos escapado, oportunidades de conocernos mejor, de hacer más cosas que hacer que la vida valga la pena.
Activo. Ser activo solo significa definir con claridad qué es lo que nos importa en la vida, perseguirlo energéticamente, vivir la vida a propósito, en lugar de ir a la deriva y sin conciencia de lo que nos sucede. Se trata de saber qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de vida quieres tener, y luego dar pasos intencionales en esa dirección. No solo se trata de hacer algo incluso cuando sabes que puede llegar a ser incómodo o desafiante. Estar completamente abierto a esa experiencia y ser consciente de ella. Ya, es importante estos 3 conceptos porque lo abarca durante todo el libro. Luego de esta descripción vienen varios ejercicios muy interesantes que se llaman ficha de ser abierto, consciente y activo, en el que tienes que describir los principales problemas que tenías al abrir el libro. También te pregunta, por ejemplo, hasta qué punto estás abierto en tus experiencias internas, como pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos y sensaciones físicas, entre otras preguntas que te hacen. Son ejercicios en verdad bastante interesantes para reconocer qué tan activo, consciente y activo eres de ti mismo. En el capítulo 2, se llama Sé abierto, la capacidad de abrirte a pensamientos y sentimientos. Acá el autor nos señala algo interesante. Cuando se trata del comportamiento humano, nuestra naturaleza nos motiva a avanzar hacia aquello que nos genera placer y evitar aquello que percibamos como una amenaza. Pero la trampa está en aplicar esa regla de forma demasiado rígida en nuestro mundo interno, el mundo de los pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones. Si evitamos todas las situaciones que nos causen miedo o terror o que nos sacan de nuestra zona de confort, nuestra vida se vería limitada en extremo. Quizás esto funcione a corto plazo, porque no tener que tolerar estos espantosos pensamientos y sentimientos causará cierto alivio, claro, pero a largo plazo nada cambia, no conecta con otras personas, no haces lo que te importa, no creces, ni te desarrollas, ni te esfuerzas. Acá avanzamos un poquito en el libro y nos dice lo siguiente. Acá es cuando la aceptación cobra una vital importancia, pues la capacidad de abrirnos a las emociones requiere que desarrollemos una postura de aceptación de nuestra experiencia interna. Eso significa que debemos hacer espacio para lo que ya está allí y a la vez soltar un poco la tendencia de luchar o pelear con esos sentimientos. En esas ocasiones es importante poder responder con eficacia a las emociones que inevitablemente surgirán. Y cuando hablamos de eficacia, nos referimos a las respuestas que permitirán mantener mantener el rumbo que te llevará a hacer las cosas que te importan. Así, estar abierto a nuestras emociones es en esencia un proceso muy activo. Fomentamos esa sensación de apertura para poder hacer lo que valoramos. El proceso no tiene que ver con resignar esos sentimientos de cierta forma, a perder toda esperanza a que las cosas no cambien o a revolcarnos en el sufrimiento. Al abrirnos a las emociones y permitirnos darles un lugar a los sentimientos naturales que tenemos y al desarrollar una actitud de disposición a tenerlos, lo que conseguiremos es una mayor flexibilidad, una actitud de disposición. Lo que conseguiremos es una mayor flexibilidad para hacer las cosas que de verdad nos importan. La mayor parte del tiempo las emociones sí necesitan una validación. A veces necesitamos dedicarles algo de tiempo y escucha de qué tienen que decirnos esos sentimientos. En otras ocasiones solo necesitamos reconocerlas, concentrarnos en lo que estamos haciendo y seguir con lo nuestro. El tercer capítulo se titula Sé consciente, observa lo que sucede dentro de ti y conecta con el mundo que te rodea. En este capítulo
Haremos una distinción clara, aquí estamos en esta parte, haremos una distinción clara entre pensar y ser consciente. Con pensar nos referimos al contenido de nuestros pensamientos. Todas las palabras e imágenes que nuestro cerebro genera momento a momento. Con ser consciente nos referimos al simple acto de observar, ya se trate de los pensamientos que van y vienen en nuestra cabeza, las sensaciones del cuerpo o del mundo que nos rodea. Un término de vital importancia en ACT, recordemos que es terapia de aceptación y compromiso, es conciencia plena o mindfulness. Se trata de una cualidad particular de la conciencia. Si bien hay muchas formas de definir la conciencia plena, nosotros la vemos como la capacidad de ser consciente del momento presente de manera intencional, curiosa y flexible. El libro explica a qué se refiere con cada uno de estos términos. Y aquí avanzamos un poquito. Aquí un subtítulo de prueba con un poco de ternura. Hay una asesora a la que muy pocos tendemos a llamar conscientemente o a menudo, a pesar de que podría ser una vicepresidenta muy útil. La llamamos la autocompasión. Todos estamos familiarizados con el concepto de compasión, la sensación de empatía que sentimos por alguien angustiado y el deseo que tenemos de hacer lo posible para reducir su sufrimiento. En nuestra sociedad se valora mucho ser bueno y compasivo con los demás cuando están en un momento difícil, pero aún así pocos los que extendemos este tipo de tratamiento a nosotros mismos. Muchos respondemos al dolor, la decepción o la adversidad que sentimos con una dureza tremenda. En lugar de tratarnos con cariño, nos castigamos, nos criticamos y aplicamos un nivel de rigor que jamás soñaríamos con aplicarle a alguien más. En vez de ofrecernos consuelo, nos ofrecemos críticas. Al hacer esto, el dolor limpio, absolutamente normal, que es parte inevitable de una vida bien vivida, se infla y se muta al débil dolor sucio que termina siendo con carga mayor y haciendo que lleve la vida que queremos sea mucho más difícil. Una forma poderosa de conectar con esa esquiva cualidad de la compasión es conectar con esa parte de ti que sigue siendo el niño que fuiste de hace muchos años. La compasión, aquí vamos en esta parte de acá, la compasión consiste en aprender a tratarse de manera abierta, alentadora, amable, reconociendo que la vida puede ser difícil y que eres humano. Se trata de aprender la habilidad de abrirse y hacer lugar para esos sentimientos indeseados, que son como invocados que son como esos invitados poco gratos. En el capítulo 4 se titula Sé activo, decide qué es lo importante y avanza en esa dirección. ¿Qué te guía? Si fueras libre de elegir actuar como la persona que quieres ser en lo más profundo de tu corazón, ¿qué estarías haciendo? Que te hagan estas preguntas puede ser todo un desafío. Si eres como la mayoría de los seres humanos, es posible que solo estés dando lo mejor de ti por salir adelante. Quizás para ti la vida sea como hacer rafting. Estás tan preocupado por mantener la cabeza fuera del agua que la idea de fijar una dirección ni siquiera se te ha cruzado por la cabeza. En este capítulo trabajaremos en las habilidades necesarias para fijar una dirección en ti mismo e insistir flexiblemente en hacer cosas que te importen. Ten presente las siguientes preguntas. ¿Tienes una dirección clara en la vida? ¿Sabes qué te importa? ¿O te sientes perdido y confundido sobre la dirección en la que te gustaría avanzar en la vida? Es importante que entiendas que todas nuestras acciones como seres humanos tienen algún u otro propósito, aunque a veces sea difícil entender por qué las personas actúan de cierta manera. Es por eso que en este capítulo exploraremos cuál es el propósito de practicar las habilidades
de ser abierto y consciente. Luego se preguntan, ¿qué son los valores? Son las direcciones que elegimos en la vida. Tienen dos características. 1, los eliges tú. 2, son direcciones, no metas ni destinos. Cuando actuamos siguiendo nuestros valores, demostramos qué es lo que nos importa. Esto significa que nuestras acciones tienen un propósito. En este momento, ¿a qué propósito eliges servir? ¿A qué propósito sirves a través de tus elecciones y acciones? ¿Hay alguna diferencia entre lo que eliges hacer y lo que estás haciendo en realidad? Cuando solo nos centramos en las metas, a veces terminamos encerrados en un patrón de querer alcanzar algo, en el que la meta siempre está más adelante y nosotros no podemos evitar sentir la distancia entre donde estamos y donde queremos estar. Esta diferencia puede ser muy dolorosa y provocar varias respuestas poco útiles, como querer ser perfeccionista en el intento por alcanzar la meta o la parálisis por análisis, donde pasas todo el tiempo indeciso sobre qué acciones tomar y te quedas atascado con todos los motivos y las explicaciones sobre por qué has hecho algo o por qué no lo has hecho. En lugar de eso, los valores te ofrecen una dirección y las metas son como las señales que te indican que estás yendo hacia donde has elegido. Como las direcciones no son metas, esto significa que la dirección que elijas está alrededor y más allá de cualquier meta que fijes. Los valores encarnan las cualidades de acción que son importantes para ti y cuando eliges una, siempre puedes caminar y elegir otra al aprender de tu propia experiencia cómo es vivir siguiendo esa dirección. Puedes hacerte estas preguntas con respecto a tu meta. ¿A qué fin sirve esta meta? ¿Qué me permite hacer que sea significativo? Paso rápidamente porque hay algunas actividades que yo he realizado en el libro. Y dice, es importante que reflexiones sobre tu vida diaria, los sentimientos y las experiencias que tienes y cómo estás conectando con las direcciones de vida que has elegido. Luego vamos al capítulo 5. Sal de la depresión y actívate. La depresión ha sido a menudo descrito como el resfriado común de la salud mental. Se estima que entre el 10% y el 25% de las mujeres y entre el 5% y el 12% de los hombres experimentan al menos un episodio grave de depresión en la vida. Aunque la depresión suele ocurrir entre los 25 y los 45 años, puede afectar a las personas de cualquier edad, cultura, ingresos, educación y estado civil. ¿Qué es la depresión? A menudo cuando pensamos en la depresión, lo primero que se nos viene a la cabeza es un sentimiento bajo y de profunda tristeza. Otras características emocionales distintivas de la depresión incluyen intensas sensaciones de desesperanza y desesperación. Es interesante observar que las personas deprimidas suelen experimentar un aumento de otras emociones desagradables, como ansiedad, irritación y culpa. Sin embargo, algunas personas dicen que, a menudo, que la depresión avanza, no experimentan tanto la presencia de una emoción o una marcada incapacidad de experimentar cualquier tipo de sentimiento positivo relacionado con otras personas. Ellas mismas o las cosas que antes solían disfrutar, es como si algo hubiera succionado por completo la diversión, el disfrute o el placer de la vida. Las personas deprimidas tienden a ser más negativas y pesimistas sobre sí mismas y el futuro. A menudo dicen sentirse desesperanzadas y ser incapaces de ver una salida. Como si todo esto no fuera suficiente, la depresión suele crear una cantidad de síntomas físicos. Esto puede incluir una sensación de cansancio y fatiga, y algunas personas experimentan incluso cambios en el patrón del sueño o pueden dormir
o no pueden dormir como solían hacerlo o sienten que necesitan dormir todo el tiempo. Otras fuentes de placer también puede verse interrumpida, como ocurre con la reducción del impulso sexual. Es común que hayan cambios en el apetito, que la persona sienta la necesidad de comer más o menos como de costumbre. Lo más habitual durante la depresión es que hay una reducción de la actividad. Las personas simplemente comienzan a hacer menos cosas con la combinación de los pensamientos negativos, las emociones desagradables y todo un catálogo de síntomas físicos. Es natural que haya una inclinación a hacer menos cosas, no solo las que ya resultaban difíciles antes, sino también aquellas cosas que solían divertirnos. Así, algunas maneras de las que la persona evitan hacer cosas cuando están deprimidas son procrastinar, a postergar hacer algo, dormir demasiado, rumiación, darle vueltas a algo una y otra vez en tu cabeza, cosa que evita que hagas algo realmente útil, consumir alcohol o drogas en exceso, protestar o quejarse con amigos y familiares, desconectarse, por ejemplo, frente al televisor, alejarse de situaciones difíciles o angustiantes. Lo que vemos con la depresión es que los pensamientos de las personas tienden a ser más negativos, y eso suele acrecentarse a medida que su vida se ve reducida y limitada. Y además de esto, también hay una manera de relacionarse con los pensamientos que hacen que las demás personas se desconecten del momento presente. Esto suele significar rumiar sobre el pasado o preocuparse por cosas que suceden en el futuro. El efecto que esto tiene es que las personas se quedan absortas en su mundo interno y en consecuencia pierden contacto con lo que sucede realmente a su alrededor. Sin embargo, esto tiene dos consecuencias importantes. La primera es que significa que no estás en contacto con lo que ocurre realmente frente a tus ojos. Esto es particularmente importante a la hora de registrar cómo te sientes. Si no eres consciente de lo que sientes, es difícil que te hagas una idea de cuánto estás avanzando en la dirección de tus valores. Además, cuando estás en piloto automático, absortos en nuestros pensamientos, es mucho más probable que estos pensamientos nos guíen, lo que reduce la cantidad de elecciones que podemos tomar en cualquier momento dado. Esta es información relevante y al atravesar un periodo de depresión es importante tener la flexibilidad necesaria para conectar con el momento presente siempre que te haga falta. La segunda consecuencia es la que se vuelve mucho más difícil de apreciar las cosas cuando estamos absortos en nuestra cabeza. La experiencia que tenemos del mundo se ve dominada por nuestra mente, en lugar de por lo que se encuentra frente a nuestros ojos. Para apreciar realmente las cosas importantes de la vida, necesitamos usar los 5 sentidos lo que podamos en lugar de solo nuestra cabeza, que es sentenciosa, crítica y pesimista. Una de las características definitivas de la depresión es la reducción de la actividad. Las cosas que nos importan quedan ocultas detrás de una nube de pensamientos negativos y emociones dolorosas. A veces es como si una niebla virtual descendiera e hiciera que fuera muy difícil saber a qué dirección debiera moverse la vida. La mayoría de las veces el objetivo de la vida pasa a ser evitar los pensamientos y sentimientos dolorosos, y realizar actividades significativas desaparecen del plan. Capítulo 6 se titula De estar alerta y guiarte por tus valores. Vive de manera más eficaz con ansiedad y preocupación. ¿Qué es la ansiedad? Cuando te entras bajo estrés, preocupado o asustado, es posible que estés experimentando ansiedad. El miedo y la ansiedad son emociones normales y comunes en la mayoría de los seres humanos. Si bien el miedo y la ansiedad pueden sentirse parecidos, en realidad son dos estados diferentes. Mientras el miedo es la respuesta defensiva a la presencia de una amenaza, la ansiedad ocurre en anticipación de
algo amenazador o aterrador. La ansiedad tiene beneficios evolutivos, provoca los cambios físicos y psicológicos que hicieron que nuestros ancestros pudieran sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, hay momentos en los que la ansiedad se convierte en una respuesta poco útil, cuando no es proporcional a una situación estresante, cuando persiste más allá del evento que lo disparó o cuando no parece haber ningún motivo para sentirse ansioso, como ocurre a veces con los ataques de pánico. Algunas personas son consumidas por la lucha contra sus sentimientos y pensamientos ansiosos, y la ansiedad termina por controlar su vida. Si estas dificultades persisten, desde un punto médico, es posible que la persona cumpla con los criterios para diagnosticar un trastorno de ansiedad. Hay toda una gama de trastornos en los que la ansiedad es considerada uno de los síntomas principales y en los que la capacidad de seguir adelante en forma eficaz se ve considerablemente mermada debido a ella. En este capítulo contiene muchos ejercicios que vale la pena realizarlos, así que te animo a que te compres el libro y los hagas porque te ayudará a comprender de mejor manera tus síntomas. El capítulo 7 es Frena el proceso de la ira. Queremos comenzar dejando muy en claro que la ira no es algo malo. No existe ser humano sobre la tierra que no se sienta enfadado de vez en cuando. Es parte normal, incluso necesaria, del espectro completo de las emociones humanas. No es inusual que las personas se descubran luchando contra la mente que les dice que experimentar ira está mal y que debe haber algún defecto en ellas si tienen este tipo de sentimientos. Como hemos visto, la lucha suele drenarnos más que la emoción en sí misma. En este capítulo se habla sobre qué es la ira problemática y cómo funciona desde la perspectiva de la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cómo se convierte la ira en algo tóxico cuando no somos abiertos, conscientes y activos? Y luego explican cómo cualquier persona puede aprender a convivir con la ira sin convertirse en víctima a través de la práctica de las habilidades de ser abierto, consciente y activo. El objetivo del enfoque de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, es desarrollar la habilidad de sentirse enfadado y además ser capaz de actuar de acuerdo a nuestros valores, es decir, que podamos tener una vida enriquecedora, divertida y significativa. Dado que los pensamientos y sentimientos de ira tienden a ir acompañados de la sensación de urgencia y presentar de forma muy rápida, encontrar la manera de desacelerar un poco en esos momentos es clave. Hemos hablado de los tipos de pensamientos que suelen asociarse a las conductas de ira y agresividad. Tienden a ser muy duros, sentenciosos y evaluativos, y a menudo conducen a los inútiles hábitos mentales de etiquetas en caliente y querer leer la mente de los demás. Cuando comenzamos a andar por esos caminos, es de vital importancia detenernos y alejarnos un poco de los pensamientos que más probabilidades tienen de atraparnos. En este apartado te presentamos ejercicios para manejar la ira. Hay muchos ejercicios, así que se los recomiendo mucho hacerlos. Bueno, experimentar con diferentes maneras de coexistir con la ira y las emociones que suelen acompañarla puede ser lo que marque la diferencia entre responder al piloto automático y actuar constantemente según tus valores. Acá en este capítulo deja muy en claro que es importante actuar bajo tus valores cuando te presenta la emoción de la ira. Y nos vamos al capítulo 8. Pasa de la autoestima a la autoaceptación. Dicho de manera simple, autoestima es un término que usamos para describir un conjunto de opiniones. Las opiniones
que cada uno de nosotros tiene sobre sí mismos. Si bien muchas personas dirían que tiene la autoestima alta o baja, lo cierto es que estas opiniones varían a lo largo del tiempo, día a día o incluso minuto a minuto. Como ya hemos establecido, la mente está programada para juzgar, evaluar y criticar. El aparente infinito éxito de las revistas y web de chismes demuestran que a los seres humanos no nos molesta para nada dirigir nuestra mirada evaluativa hacia afuera y juzgar a los demás. Sin embargo, también tenemos una inclinación natural a apuntar esos hacia adentro. ¿Alguna vez has oído decir que tú eres tu peor crítico? Si bien todos tenemos una mente que genera pensamientos autocríticos y que juzga por naturaleza, que nos compara automáticamente con quienes nos rodean y evalúa nuestro lugar dentro de la tribu, está a salvo. Hay personas que se fusionan con estos pensamientos con particular intensidad. Al vivir en un mundo repleto de reglas, ganadores y perdedores, y escuchando a una mente que tiene una reserva enorme de opiniones negativas sobre sí misma, muchas personas con baja autoestima dejan de arriesgarse, evita situaciones en las que hay alguna probabilidad de fracasar, lo rechacen o salgan mal parados. La gente podría recibir una medalla olímpica por su habilidad para desempeñar pruebas de qué versión de la historia de no soy suficiente es cierta. ¿Por qué se arriesgarían a conseguir todavía más pruebas que lo respalden? Como resultado, la vida se ve cada vez más reducida. Todo esto nos lleva de nuevo a la idea de estar dispuesto. ¿Estás dispuesto a apostar para ganar? ¿Estás dispuesto a dar un salto de fe en lugar de limitarte y mojar la punta del pie en el océano de la vida? ¿Estás dispuesto a seguir dando esos saltos de fe y a experimentar todos los pensamientos y sentimientos incómodos y aterradores que los acompaña a cambio de obtener más de lo que quieres en la vida? ¿Estás dispuesto a arriesgarte sin saber cuál será el resultado? Hemos hablado de la importancia del concepto de la autocompasión, y esto es de particular relevancia cuando se trata de asuntos relacionados con la autoestima. Kristin Neff, una investigadora de la autocompasión, identifica tres componentes importantes de este concepto. El primero es la bondad, desarrollar una postura cálida y amable hacia nosotros mismos, sobre todo en los momentos en que no logramos algo, sufrimos o nos sentimos inadecuados. Esto contrasta con criticarnos o ignorar de lleno nuestro dolor. El segundo componente es la humanidad compartida, reconocer que no estamos solos en nuestra lucha contra los pensamientos y recuerdos difíciles, sentimientos dolorosos. A veces es demasiado fácil creer que somos los únicos del planeta que nos damos la talla o que recibimos rechazo y fracasamos. El tercer componente es la conciencia plena, o el mindfulness. Esto hace referencia al desarrollo de habilidades de observación de nuestra experiencia sin identificarnos demasiado con los pensamientos y las emociones. Y para poner en práctica esas cualidades, no es necesario que sientas compasión por ti mismo, solo debes comportarte de manera autocompasiva. Y al fin nos encontramos con el último capítulo, el número 9, que se titula Sigue adelante. Acá los autores nos dicen que esperan que a estas alturas de tu vida hayas tenido momentos de vitalidad, significado y propósito por haber practicado estas tres destrezas. 1. Estar abierto a tus emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos e impulsos. 2. Ser consciente y notar que las cosas que suceden dentro de ti y a tu alrededor. 3. Ser activo, eligiendo y actuando de acuerdo a tus valores personales en lugar de estar secuestrado por tus miedos o tus reglas o cómo deberías ser. Otro punto importante, lo dice en la página 372, es que la ventaja de elegir tus valores es que la experiencia de fracaso, los errores y los giros equivocados no los cancelarás. De hecho, es posible que estas experiencias sean parte de actuar
a un valor. Aquí vuelvo a recalcar la importancia de tener un valor. No cabe duda de que fracasar te dolerá y quizás te duela mucho. Es por eso que te proponemos que la manera de lidiar con el fracaso es a través de la habilidad de ser abierto, consciente y activo. Mantenerse flexible y conectado con las direcciones de valor y así aprender del fracaso implica también estar predispuesto y observar lo que sucede. Desde esta perspectiva, el éxito es estar trabajando en algo. Date cuenta de que esta definición del éxito es algo que está bajo tu control, porque tú decides cuáles son tus elecciones y tus decisiones. Esto incluye la elección de aceptar el fracaso como parte de la experiencia de una vida vivida a propósito. La vida es una aventura audaz, o no es nada. Creemos con firmeza que eso es cierto. Embárcate en esta aventura. Escribe tu propia historia. Permanece abierto a lo que la vida tiene para darte. Sé consciente de que todo es maravilloso, que sucede dentro y fuera de ti en todo momento. Sé activo a la hora de perseguir las cosas que importan de verdad. Es un gran libro. Es súper largo. Así que traté de rescatar como los fragmentos que para mí fueron importantes. Bueno, este libro me gustó muchísimo. Fue una elección para mí correcta haberlo comprado porque me permitió conocer bastante conceptos de los cuales no tenía conocimiento, como la terapia de aceptación y compromiso, y me permitió conocer un poco más sobre la depresión, que si bien acá pude hacer un resumen, un breve resumen, habla harto sobre esto. Además tiene muchísimos ejercicios y fichas para completar que por supuesto no se los pude mostrar, se vio en algunos momentos, pero no los pude mostrar con detalle porque son muy personales, son muy personales, pero que te permiten observar y reconocer pensamientos y sentimientos muy profundos y que no fue un trabajo fácil de realizarlos porque tenía que detenerme a pensar en mí, que es un ejercicio que no realizo comúnmente porque generalmente me atasco en otro tipo de pensamientos. Cuando tengo momentos, por ejemplo, de ansiedad o momentos de depresión. En fin, debo admitir que muchas veces que realicé estas fichas y estos ejercicios removieron muchas emociones en mí, así que recomiendo bastante leer este libro. Eso, muchas gracias y quedo atento a sus comentarios. Comenten y denle like al video. Muchas gracias. Chao, chao.